A veces, las personas que más queremos son las que más nos hacen daño. Lo dejé todo para criar a mi hijo, creyendo que algún día me miraría con orgullo. Pero, en lugar de eso, él decidió enterrarme en la vergüenza y el silencio. Esta no es solo una historia de traición. Es un viaje lleno de dolor, resiliencia y un poder inesperado. Acomódate y prepárate. No lo olvidarás. Cuéntame en los comentarios dónde lo estás viendo. Me llamo Mary Thompson. Tengo años y vivo sola en un tranquilo apartamento de 2 habitaciones a las afueras de Houston. Las paredes son finas, los azulejos de la cocina están agrietados y la caldera hace un ruido extraño en invierno, pero es mío, y durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente. Aquí crié a mi hijo Daniel. Bueno, casi. Pasó sus primeros años siguiéndome de casa en casa, viéndome fregar retretes y pulir suelos en casas que parecían palacios en comparación con nuestro modesto apartamento. Nunca tuve mucho, pero siempre lo tuve a él, o eso creía. Trabajé como conserje durante más de 30 años. Me levantaba antes del amanecer, preparaba mi almuerzo en viejos recipientes y tomaba el primer autobús al centro. Limpiaba encimeras de mármol que nunca podría permitirme, fregaba electrodomésticos de acero inoxidable que valían más que mi alquiler, y veía crecer a los hijos de mis jefes en el lujo mientras mi hijo vestía ropa usada que le daban en la iglesia. Daniel era inteligente, tan inteligente que siempre creí que estaba destinado a algo grande. Le animé a estudiar, a leer, a trabajar duro. Hice turnos dobles para ahorrar para su universidad. Cuando le aceptaron en una universidad fuera del estado, lloré durante días. No porque se marchara, sino porque sentía que había hecho algo bien. Pero algo cambió en él durante esos años de universidad. Dejó de llamar tanto. Cuando iba a visitarlo, nunca me presentaba a sus amigos. Al principio pensé que solo estaba ocupado. Luego noté la vacilación en su voz cuando mencionaba dónde trabajaba. La pausa antes de decir: mi mamá limpia casas. Esa pausa lo decía todo. Aún así, me aferré a la esperanza. Daniel terminó mudándose de vuelta a Houston, pero no a mi barrio. Alquiló un elegante apartamento en el centro, lejos de mi humilde vida. Nuestras visitas se hicieron menos frecuentes, nuestras conversaciones más cortas, y entonces, una tarde, mientras tomábamos un café tibio en una cafetería cuyo nombre no podía pronunciar, me dijo que se iba a casar. Se llamaba Emily. Era guapa, culta y tenía buenos contactos. Su familia era de dinero, generaciones de riqueza procedente del petróleo y los bienes inmuebles. Me enseñó una foto de ellos juntos, con el brazo alrededor de su cintura, ella riendo, ambos vestidos como si fueran la portada de una revista. Debes de estar muy feliz, le dije, forzando una sonrisa, con la voz entrecortada. Lo estoy, asintió, apartando la mirada. Pero, mamá, tengo que pedirte algo. Pensé que sería ayuda con los preparativos, o tal vez algún consejo, algo pequeño, algo maternal. En cambio, se inclinó hacia mí y me dijo: necesito que compres los anillos de boda. Parpadeé. ¿Qué? Mis cuentas están bloqueadas por unas transferencias bancarias. Y mira, te lo devolveré. Es solo temporal. Hablaba muy rápido, como si lo hubiera ensayado. Conocía ese tono. Era la voz que utilizaba cuando quería algo pero no se atrevía a pedirlo. La misma voz que utilizaba de niño cuando rompía una ventana o perdía el dinero del almuerzo. No tengo mucho, Daniel, le recordé con delicadeza. Lo sé, dijo sin mirarme. Pero significaría mucho para mí. Es un símbolo, ¿no? Un símbolo. Así es como lo llamó. Me reí en voz baja, con amargura. Quería decir que no. Debería haberlo hecho, pero no lo hice.
Una semana después, vendí la pulsera de oro que mi difunto marido me había regalado por nuestro 10º aniversario. Vacié el tarro de emergencia que guardaba sobre la nevera y que no había tocado en años. Y por si eso no fuera suficiente, empeñé el medallón de mi madre, lo único que me quedaba de ella. No era mucho, pero significaba algo. O lo significaba. Con el dinero compré un precioso par de anillos, sencillos, elegantes, atemporales. Imaginaba la cara de Emily cuando los viera. La imaginé dándome las gracias, abrazándome, dándome la bienvenida a su vida. Me imaginé formando parte de algo por una vez. Cuando le pregunté si podía conocer a Emily antes de la boda, Daniel dudó. «Está muy ocupada», murmuró. «No necesito una reunión larga», le dije. «Solo saludarla. Quiero ver a la mujer con la que se va a casar mi hijo». Me dedicó una sonrisa tímida. «Veré qué puedo hacer». Y así, sin más, me convertí en un recuerdo en la vida de mi propio hijo. Aún así, me aferré a la esperanza, porque eso es lo que hacen las madres. Nos aferramos incluso cuando todo se desvanece, y en el fondo no tenía ni idea de lo invisible que estaba a punto de convertirme. Era sábado por la mañana cuando Daniel volvió a llamar. Su tono era alegre, casi ensayado, como si se esforzara demasiado por parecer emocionado. «Mamá», dijo. «La cena de ensayo es el próximo fin de semana. Los padres de Emily la celebrarán en su club de campo. Pensé que quizá podrías pasar por allí». Sentí un cosquilleo en el pecho. ¿Era el momento? ¿Por fin iba a conocerla? «Me encantaría», dije con la voz ligeramente temblorosa. «Gracias, Daniel». Hizo una pausa demasiado larga. «Solo una cosa. No te sientas obligada a arreglarte ni nada por el estilo. Es algo informal». Se me encogió un poco el corazón, pero no lo dejé notar. «Estaré guapa», le aseguré. «Nada elegante». La semana se me hizo eterna. Planché mi única blusa buena, la que guardaba para ir a la iglesia o para alguna entrevista de trabajo. Limpié mis zapatos negros con un trapo húmedo y compré una caja de galletas en la panadería de la esquina. Algo para llevar, algo que demostrara que me importaba. Cuando llegué al club de campo, los nervios casi me traicionan. El aparcacoches me miró de arriba a abajo antes de coger las llaves, y por la forma en que manejó mi viejo coche, me di cuenta de que no pintaba nada allí. Pero mantuve la cabeza alta. Dentro, era como entrar en una revista. Candelabros de cristal, suelos pulidos, camareros con guantes blancos. Las risas resonaban en las paredes. La gente bebía champán y picaba canapés que ni siquiera sabía nombrar. Y allí estaba él, mi hijo, erguido con un traje azul marino a medida, riendo con un grupo de desconocidos bien vestidos. Parecía que estaba en su elemento, como si nunca hubiera conocido nada fuera de ese mundo. Me vio. Su sonrisa vaciló un poco antes de acercarse a mí. «Mamá», dijo en voz baja. «Me alegro de que hayas venido». Antes de que pudiera responder, se acercó una mujer rubia y elegante, con un vestido que probablemente costaba más que mi alquiler. «Emily». Me sonrió cortésmente. Abrí la boca para presentarme, para decirle lo guapa que estaba, lo feliz que me hacía. Pero antes de que pudiera hablar, Daniel dijo: «Emily, ella es Mary. Es una vieja amiga de la familia». Las palabras se me atragantaron en la garganta. Una amiga de la familia, no mi madre, no la mujer que lo crió, que se dejó la piel para que él tuviera una vida mejor, solo una amiga. Emily sonrió y asintió con la cabeza. «Encantada de conocerte, Mary. Gracias por venir». Forcé una sonrisa y apreté la caja de galletas detrás de la espalda. «Encantada de conocerte, querida». Durante la siguiente hora, me quedé en un rincón de la reluciente sala, fingiendo que estaba en mi casa, fingiendo que no me estaba deshaciendo por dentro.
Nadie me dirigió la palabra. Bebí agua de un vaso endeble y observé a mi hijo sonreír ante una vida de la que yo ya no formaba parte. No volvió a mirarme. Me fui antes del postre. Nadie se dio cuenta. Cuando llegué a casa, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la caja de galletas, aún sin abrir. Pensé en la caja de anillos que tenía en el cajón, la que contenía los anillos de boda en los que me había gastado casi todo mi dinero. Ni siquiera me presentó. Esa noche no era su madre. Era un fantasma en una habitación llena de risas. Era el pasado que él había enterrado. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo cambiaba en mi interior. No era solo dolor, ni solo desamor. Era determinación. Apenas dormí la noche después de la cena de ensayo. Me quedé mirando al techo, escuchando el suave zumbido del frigorífico en la habitación de al lado, e intentando dar sentido a lo que acababa de pasar. Me había llamado amiga. Un amigo. Repetí el momento una y otra vez en mi cabeza, lo rápido que había sido, lo fácil que le habían salido las palabras. No había tartamudeo, ni siquiera un destello de culpa en sus ojos, como si lo hubiera estado preparando, como si siempre hubiera sabido que yo no sería más que un accesorio, escondida en un rincón mientras él vivía la vida que siempre había querido. Aquella mañana, me quedé de pie en mi pequeña cocina y sostuve los anillos de boda. Eran preciosos. Los había elegido con mucho cuidado, sabiendo que serían el símbolo de un nuevo capítulo para Daniel y su esposa. Y ahora, cada vez que los miraba, me sentía mal. Aún así, una parte de mí intentaba hacer las paces. Quizás se asustó, me dije a mí misma. Quizás solo estaba nervioso. Pero cuando lo llamé al día siguiente para hablar, solo para hablar, no contestó. Le dejé un mensaje, pero nunca me devolvió la llamada. Luego llegó el día de la boda. Esperé junto al teléfono, con la esperanza de que llamara y dijera: «Mamá, ven. Cometí un error. Quiero que estés allí». Pero el teléfono permaneció en silencio, tal y como él quería. Los anillos estaban en una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa de centro. Los cogí y los miré fijamente. Mi reflejo se veía distorsionado en la superficie dorada. Esos anillos ya no le pertenecían. No después de lo que había hecho. Así que los guardé en mi bolso y salí de casa. No para ir a la boda. Sabía que allí no era bienvenida, solo quería caminar, aclarar mis ideas. Mis pies me llevaron sin rumbo fijo. Manzana tras manzana, por barrios antiguos y aceras vacías. El peso en mi pecho se hacía más pesado con cada paso. Pasé por la parada de autobús donde Daniel y yo solíamos esperar cuando él estaba en la escuela primaria. Me cogía de la mano y me preguntaba por qué no teníamos un coche como los demás niños. Siempre le decía que era porque estábamos ahorrando para tu futuro. Pasé por la vieja panadería donde una vez le compré un cupcake de chocolate después de que sacara su primera A en un examen de matemáticas. Ese día me abrazó con tanta fuerza. Me dijo que era la mejor madre del mundo. ¿Dónde estaba aquel niño? Cuando llegué a casa, el sol se estaba poniendo. Me quedé un buen rato en la puerta antes de entrar. Entonces vi la caja metálica que había en el fondo de mi armario, y que no había abierto en años. En ella guardaba todas las cosas importantes. Antiguos formularios de impuestos, certificados de nacimiento, los papeles del ejército de mi marido. No sé qué me llevó a sacarla aquella noche. Quizás solo necesitaba sentirme conectada con alguien que realmente me quería. Quizás necesitaba sentir que todavía importaba a alguien. Cuando abrí la caja, me recibió el olor a humedad del papel y el paso del tiempo. Hojeé los documentos con los dedos ligeramente temblorosos.
Entonces lo encontré. Un sobre metido debajo de la última página de nuestro contrato hipotecario. Estaba dirigido a mí, con la letra de mi marido. No había visto esa letra en décadas. La tinta estaba descolorida, pero las palabras aún se podían leer. Dentro había una carta, breve, y varios documentos doblados, certificados de acciones, docenas de ellos. Al principio no entendí, pero luego vi los nombres. Empresas tecnológicas, empresas energéticas, empresas que no significaban mucho hace 20 años, pero que ahora eran muy conocidas. Mi corazón latía con fuerza mientras tecleaba los números de serie en una calculadora de acciones en línea. Uno a uno, se cargaban, y con cada número, con cada nuevo total, mis manos comenzaban a temblar más. No solo sostenía un papel. Sostenía una pequeña fortuna. No podía respirar. Me recosté, agarrándome al borde de la mesa, con los números bailando ante mis ojos. Me lo había dejado así, en silencio, sin ceremonias. Mi difunto marido, que nunca tenía más que unos pocos billetes en la cartera, había invertido todo lo que tenía en un futuro que quizá nunca vería. Y ahora ese futuro había llegado. Ya no era pobre. Era rica y nadie lo sabía. Durante mucho tiempo, había creído que no era más que una vieja señora de la limpieza, que apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir. Pero en una noche, todo cambió. Daniel pensó que podía borrarme, que podía ocultar las partes de su vida que no quería que el mundo viera. Pero no sabía a quién intentaba enterrar. Porque las cosas enterradas no desaparecen. A veces vuelven con más fuerza que nunca. Y esta vez no iba a callarme. No dormí en toda la noche. La adrenalina que corría por mis venas me lo impedía. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de té frío, la carta de mi marido en una mano y los valores impresos de los certificados de acciones extendidos ante mí como un mapa hacia una nueva vida. Nunca me lo había dicho. Todos esos años debió de haber estado ahorrando parte de su sueldo. No teníamos mucho, pero él era inteligente, tranquilo, considerado y siempre pensaba en el futuro. Solía bromear diciendo que si le dejaba, escondería dinero en las paredes. Ahora ya no me parecía una broma. Lo que más me sorprendía, más que el dinero, era el cuidado que había puesto, los detalles. Había firmado los certificados, archivado los documentos correctamente y dejado instrucciones sobre cómo reclamarlos, incluyendo el nombre de un asesor financiero en el que había confiado. Debía de haberlo hecho justo antes de morir. Era como si supiera que algún día yo necesitaría una salida. Y tal vez, solo tal vez, sabía que la persona que más lo necesitaría era la mujer que lo había dado todo por un hijo que la había olvidado. Pasé los 2 días y medio siguientes tramitando todo. Me puse en contacto con el asesor que figuraba en los documentos. Sorprendentemente, todavía trabajaba en Houston. Después de verificar mi identidad y los documentos, su tono cambió, se volvió respetuoso, curioso, ligeramente atónito. Era la primera vez en años que alguien me miraba como si mereciera la pena. Escucharme. Señora Thompson, dijo después de hacer los cálculos. Quizá quiera sentarse. Me reí, aunque sonó más como un jadeo. Ya estoy sentada. Deslizó un papel por la mesa, con una serie de sumas cuidadosamente impresas. Esto no es solo dinero para la jubilación, esto podría cambiar su vida. Ya lo había cambiado todo. Salí de aquella oficina aturdida. Pero tenía una cosa muy clara. Ya no le debía silencio a nadie, y menos aún a Daniel. Había pasado casi 60 años siendo humilde, paciente y indulgente. Había soportado cosas que ninguna madre debería soportar. Ser borrada, menospreciada, minimizada. E incluso cuando no tenía nada, lo di todo.
Pero ahora tenía una opción. Y elegí la dignidad. La boda era al día siguiente. Esa mañana me paré frente al espejo. La caja con el anillo estaba sobre mi cómoda, sin abrir. Llevaba un sencillo vestido negro. No llevaba maquillaje. Mi cabello estaba recogido cuidadosamente. No lloraba. Ya no. Sostuve los anillos durante un largo momento. De oro, limpios, impecables, un símbolo perfecto de algo roto. Los volví a guardar en la caja y la metí en mi bolso, pero no para enviarla. No iba a ir a la boda. No iba a ver a mi hijo mentir con una sonrisa en la cara, fingiendo que yo no existía. No iba a darle la satisfacción de ignorarme en mi cara. En lugar de eso, abrí mi ordenador portátil. Creé una carpeta. Dentro guardé capturas de pantalla, docenas de ellas, mensajes a lo largo de los años en los que Daniel me menospreciaba. Momentos en los que rechazaba mi amor, se reía de mi trabajo, hablaba de ocultarle su pasado a Emily y a su familia. Un mensaje destacaba entre todos. No puedo dejar que conozca a mi madre. Ya sabes, no es alguien a quien puedas presumir. Me quedé mirando esa frase hasta que se borró. No es alguien a quien puedas presumir. Ya no me avergonzaba. Había fregado suelos de mármol y limpiado baños para desconocidos durante décadas. Había criado a un niño hasta convertirlo en un hombre. Lo había dado todo. Y ahora era yo quien tenía el poder, el legado, la prueba de que nunca había sido insignificante. A altas horas de la noche, cerré la caja de terciopelo con los anillos dentro, guardé la carpeta con las capturas de pantalla en una memoria USB y lo envolví todo en papel de seda. Escribí una nota, breve, firme y sincera, a la mujer que se iba a casar con mi hijo. Ten cuidado. Algunos hombres entierran su pasado. Otros simplemente fingen que nunca existió. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mary, no la firmé como mamá. Ese título había sido borrado mucho antes de que estuviera preparada para renunciar a él. A la mañana siguiente, envié el paquete directamente al apartamento de Emily. Entrega urgente. Sin remitente. Y luego me senté. Por primera vez en mi vida, no estaba limpiando el desastre de otra persona. Por fin, en silencio, estaba dejando que alguien viera la verdad. Daniel pensaba que me mantendría en segundo plano, que siempre sería la madre invisible, que siempre le apoyaría en silencio y le perdonaría sin límites. Pero lo que olvidó es que las personas solo permanecen invisibles cuando no conocen su valor. Y ahora yo sabía exactamente quién era. Apenas había amanecido cuando salí y eché el pequeño sobreacolchado en el buzón. Había algo definitivo en ello, el suave clic de la puerta al cerrarse, el silencioso murmullo del mundo aún dormido. Me quedé allí de pie durante un largo rato, mirando la calle vacía, sintiendo el aire fresco de la mañana en mi cara. Ya estaba hecho. Todo estaba en ese paquete. Los anillos que había pagado con los últimos ahorros. La verdad que mi hijo había enterrado y la dignidad que por fin había recuperado. Ya no estaba enfadada. Estaba clara, centrada. Una parte de mí lamentaba la idea de la boda, la familia a la que esperaba unirme, la cálida imagen de una celebración en la que me verían, me querrían, me desearían. Pero esa imagen nunca había existido. Solo había existido en mi mente. Esa mañana no me puse el vestido. No me peiné. Me quedé en casa. Preparé café. Me senté en el sofá. Esperé. El teléfono no sonó. No hubo ningún mensaje, ninguna disculpa, ninguna invitación de última hora, nada. Y no lo necesitaba. Durante mucho tiempo, mantuve la esperanza de que Daniel recapacitara, de que superara su vergüenza, su orgullo, su ansia por ser aceptado por personas que nunca habían conocido la lucha.
Pero no lo hizo. Se encerró en sí mismo y construyó una vida en la que yo no tenía cabida. No realmente. No cuando le convenía. Miré el reloj mientras se acercaba la hora de la boda. Las 11, mediodía, la 1. En algún momento, entré en mi dormitorio, abrí el cajón donde había escondido los documentos financieros y cogí el teléfono. Era el momento. Volví a llamar al asesor financiero esta vez para iniciar el proceso de transferir las acciones a mi nombre y liquidar algunas de ellas. No quería montar una escena. No quería coches de lujo ni un nuevo guardarropa. Quería seguridad, poder en silencio, una forma de reconstruir mi vida según mis propios términos. El asesor, el señor Gaines, fue eficiente y respetuoso. Me explicó todo el proceso, la transferencia de las acciones, la apertura de cuentas, la contratación de un abogado para finalizar la liquidación de la herencia, las cosas que mi marido había dejado. «Vas a necesitar a alguien que se encargue de esto por ti, Mary», me dijo con delicadeza. «Es mucho para llevar sola», respondí. «He llevado cosas más difíciles sola», le dije, y ambos nos reímos en voz baja. Cuando terminó el día de la boda y el mundo siguió adelante, yo también lo hice. Esa noche me preparé la cena. No porque tuviera hambre, sino porque quería. Un filete, verduras asadas y una copa de vino. Me senté a mi mesita, la que Daniel utilizaba para hacer los deberes, y encendí una vela. No por romanticismo, ni por nadie más, solo por mí, por la mujer que por fin había salido de las sombras. Esa noche saqué un cuaderno de un cajón y empecé a escribir una lista. No era una lista de venganza ni de castigos, sino de posibilidades, ideas, proyectos, cosas que siempre había querido hacer, pero nunca me había atrevido porque nunca tenía tiempo, nunca tenía dinero, nunca era lo suficientemente buena. Ahora tenía las tres cosas, y, en el silencio que siguió, me di cuenta de algo. Daniel puede que me hubiera borrado de su historia, pero yo estaba empezando a escribir la mía. Llegó 2 días después de la boda. Una pequeña caja cuidadosamente envuelta, dejada en la recepción del lujoso edificio de apartamentos de Emily. Sin remitente, sin nota de felicitación, solo su nombre impreso con letra clara en la etiqueta, como si el paquete hubiera estado esperando ese momento. Emily lo abrió sola. Daniel estaba en el trabajo, o eso había dicho esa mañana. Se sentó en la isla de la cocina, tomando su latte de matcha, todavía en bata, revisando sus correos electrónicos. Cuando vio el paquete, supuso que era un regalo tardío de uno de los invitados, o tal vez de un proveedor. Pero cuando levantó la tapa, su mano se congeló. Dentro estaban los anillos de boda que Daniel se había apresurado a mostrarle, alegando que los había pedido su asistente, ahora descansando en su estuche de terciopelo original. Brillaban bajo las luces de la cocina. Pero no fueron solo los anillos lo que llamó su atención. Había una memoria USB y una nota doblada. Desdobló el papel y leyó lentamente las palabras. «Ten cuidado. Algunos hombres entierran su pasado. Otros fingen que nunca sucedió. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mary». Parpadeó. 1 vez, 2 veces. El nombre la golpeó como un puñetazo. Mary. Daniel apenas había mencionado ese nombre. Una amiga de la familia, había dicho. Una mujer que le había ayudado a criarlo. Alguien de su pasado. Con manos temblorosas, conectó la memoria USB a su ordenador portátil. Al principio no pasó nada. Luego se abrió una carpeta. La verdad estaba allí. Docenas de capturas de pantalla, mensajes de texto, correos electrónicos, fragmentos de conversaciones entre Daniel y otras personas. Algunos eran de hacía años, otros más recientes, pero todos tenían algo en común. Yo,
O más bien Daniel intentando borrarme. Mi madre es genial, pero no es el tipo de mujer que se lleva a un sitio como este. No creo que Emily lo entendiera. Está acostumbrada a otro estilo de vida. Mary. Es como de la familia, pero no realmente. Es más bien alguien que echa una mano. Limpiaba casas, por el amor de Dios. ¿Crees que a los padres de Emily les parecería bien? Emily se desplazó por los mensajes, con el rostro pálido y la respiración acelerada. Luego llegaron las fotos. Yo en la cena de ensayo, de pie, incómoda, en segundo plano, sosteniendo la caja de galletas como si fuera un salvavidas. Nadie a mi lado, nadie me prestaba atención, solo una mujer apartada. La habitación se quedó en silencio. Emily cerró el portátil y se quedó completamente inmóvil durante un minuto. No movió los ojos. Sus labios tampoco se movieron. Algo dentro de ella cambió, se rompió. No llamó a Daniel de inmediato. En cambio, se vistió, se recogió el pelo en una coleta suelta y salió del apartamento. Ni siquiera se llevó el móvil. Caminó 3 manzanas, luego 6, hasta que se encontró en un barrio tranquilo que no reconocía, frente a un modesto edificio de ladrillo, el tipo de lugar donde la gente vivía una vida real. Se quedó allí un momento, indecisa, hasta que un anciano sentado en un banco cercano levantó la vista. ¿Buscas a Mary?, le preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. Emily parpadeó. Sí. ¿Cómo? ¿Lo sabe? Él sonrió con ternura. Es la única persona a la que viene a buscar la gente por aquí. Señaló la puerta del segundo piso. Emily subió las escaleras, sin saber muy bien qué iba a decir ni por qué estaba allí. Pero algo dentro de ella necesitaba ver, necesitaba saber. Llamó una vez, luego 2. Abrí la puerta con una blusa sencilla y pantalones, sin maquillaje y con el pelo recogido. Durante un segundo, nos quedamos mirándonos. Entonces ella habló. Tú no eres amiga de la familia. No respondí. Eres su madre, dijo. Su voz no estaba enfadada. Era tranquila, como si estuviera armando un rompecabezas del que no sabía que le faltaban piezas. Sí, dije, con calma, con claridad. Emily entró. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Preparé té. Ella no lo pidió, pero se lo bebió todo. Me hizo preguntas y yo le respondí, sobre los trabajos que había tenido, los años que había luchado, las cosas a las que había renunciado. Le conté cómo compré los anillos con lo poco que tenía, cómo me sentí como un extraño en su cena de ensayo, cómo solía estar orgulloso de mi hijo. Al final, se le llenaron los ojos de lágrimas. No por culpa, sino por saber, por darse cuenta de la verdad que se escondía detrás del hombre con el que se había casado. Lo siento mucho, susurró. Me incliné sobre la mesa y le toqué la mano. No lo sientas, le dije. Tú no lo sabías. Pero ahora sí, dijo ella. Y no lo olvidaré. Se levantó y se dio la vuelta. Voy a arreglar esto, y si me dejas, quiero ayudarte también. La vi marcharse, con los hombros más rectos que cuando había llegado. No sabía qué pasaría después, pero sabía que algo había cambiado. Por fin, alguien me vio, y esta vez no lo olvidarían. Era de noche cuando Daniel llegó a casa, se aflojó la corbata y dejó caer las llaves sobre la encimera de granito, como hacía todos los días. Al principio no se dio cuenta del silencio. Emily solía trabajar hasta tarde, pero esa noche había algo diferente. Las luces estaban tenues. La casa estaba impecable. Y en la isla de la cocina, donde solía estar su ordenador portátil, estaba la pequeña caja de terciopelo. Se detuvo, los anillos. Frunció el ceño, los cogió y vio la memoria USB junto a la caja. Y entonces vio la nota doblada, que no era de Emily. En cuanto sus ojos se posaron en la firma, sintió un nudo en el estómago. Mary.
Ni siquiera abrió la memoria. Caminó de un lado a otro de la habitación, murmurando para sí mismo, con pánico en la garganta. Cuando finalmente se sentó, con las manos temblorosas, conectó la memoria USB a su ordenador portátil. Solo hizo unos clics. Apareció la carpeta. La verdad. La abrió y allí estaba. Sus palabras, su voz, su vergüenza, cada mensaje descuidado, cada comentario improvisado, cada vez que me había reducido a una ayudante o a alguien que me criaba en lugar de mi madre. Las palabras que pensaba que desaparecerían en el éter digital ahora lo miraban como fantasmas. Cerró el portátil con rabia, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Llamó a Emily. No respondió. Lo intentó de nuevo. Nada. A medianoche, el miedo que sentía se había convertido en algo más frío, algo que no se podía deshacer con flores o con su encanto. Abrió su teléfono e intentó borrar los mensajes, borrar el pasado. Pero el daño ya estaba hecho y Emily se había ido. No gritó al marcharse. Ni siquiera dejó una nota, solo una maleta y un armario medio vacío. Daniel se sentó en la oscuridad, rodeado de todo por lo que había luchado. El apartamento, los trajes, la vida que había construido, y por primera vez se sintió vacío, frágil. Cogió el teléfono y se quedó mirando mi número. No llamó. En lugar de eso, se tumbó en el sofá y se quedó mirando al techo, preguntándose cómo todo se había desmoronado tan rápido y cuánto tiempo le llevaría volver a recomponerlo. Mientras tanto, yo no pensaba en Daniel. Estaba hablando por teléfono con Emily. Me había vuelto a llamar a la mañana siguiente. Me he escapado, me dijo. No podía seguir casada con alguien que había construido su vida sobre mentiras. Siento que hayas tenido que pasar por eso, le dije. No, respondió ella. Tenía que verlo. Y ahora quiero asegurarme de que nunca vuelvas a recibir un trato así. Me pidió que nos volviéramos a ver, esta vez en su oficina, un espacio luminoso y moderno en el centro de Houston, con techos altos, paredes de cristal y vistas al skyline. Entré nervioso, pero Emily me recibió con un abrazo. Un abrazo de verdad. He estado pensando, me dijo, señalando las elegantes sillas frente a su escritorio. Mi empresa se está expandiendo. Necesitamos a alguien con los pies en la tierra, con experiencia y con verdadero potencial de liderazgo. Alguien como tú. Parpadeé. ¿Yo? Ella sonrió. Has vivido una vida que la mayoría de la gente no podría sobrevivir. Has gestionado personas, presupuestos, horarios, y has criado a un hijo que se graduó con honores. Sabes cómo trabajar y sabes cómo liderar. No sabía qué decir. Se me hizo un nudo en la garganta. Déjame formarte, dijo. Déjame invertir en ti como tú invertiste en él. Asentí, abrumada, no solo por la oportunidad, sino por sentirme vista, elegida. No por lástima, sino porque alguien había reconocido por fin mi valía. Esa semana comencé el proceso de incorporación. El proceso. Asistí a reuniones, aprendí nuevos sistemas, me adapté rápidamente y algo en mí despertó. Una agudeza que creía que el tiempo había embotado. Una parte de mí que había quedado enterrada bajo años de sacrificio estaba ahora saliendo a la superficie. En cuanto a Daniel, apareció en mi apartamento 2 semanas después, no para disculparse, sino para exigir respuestas. ¿Por qué has hecho eso?, espetó, de pie en la puerta como si todavía tuviera derecho a estar allí. Lo has arruinado todo. No me inmuté. No, respondí con calma. Lo has hecho tú solo. No tenías derecho. Yo tenía todo el derecho, respondí. Yo compré los anillos. Yo te crié. Te lo di todo. Y tú me borraste de tu vida. Se burló, mirando alrededor de mi apartamento como si fuera inferior a él.
¿Así que de eso se trata? ¿De venganza? Di un paso adelante. No, dije. Se trata de respeto, algo que dejaste de darme hace mucho tiempo. No respondió, solo se quedó allí, con los puños cerrados, como un niño que ha perdido el control de su propio juego. Ahora estoy construyendo algo, añadí. Algo para mí. No tienes por qué entenderlo, pero tampoco puedes sabotearlo. Se dio la vuelta y se marchó. Sin despedirse. Sin siquiera mirar atrás. Y, por primera vez, no me importó, porque por fin había comprendido algo. Algunas personas solo aparecen cuando necesitan algo. Pero las que te ven, las que se quedan, no necesitan nada en absoluto. Solo ven tu luz. La primera vez que entré en las oficinas ejecutivas de la empresa de Emily, sentí que había entrado en otro mundo. Las puertas de cristal se abrieron con un susurro. Los suelos brillaban como piedra pulida. Todo olía a cítricos y confianza. Apreté un poco más mi gastada bolsa de cuero, sintiéndome fuera de lugar, pero tratando de no demostrarlo. Emily me recibió en el vestíbulo con una sonrisa cálida y tranquilizadora. Vamos, dijo, guiándome entre filas de escritorios, ordenadores elegantes y jóvenes profesionales con trajes a medida. Esto, comencé, mirando a mi alrededor. No es donde pensaba que acabaría. Ella se volvió hacia mí, con voz suave pero firme. Este es exactamente el lugar donde necesitas estar. Durante las siguientes semanas, Emily cumplió su promesa. No solo me dio un trabajo. Fue mi mentora. Se sentó conmigo durante las sesiones de incorporación, me presentó al equipo directivo y me encargó las operaciones de una nueva iniciativa de divulgación comunitaria. Mi experiencia, mi instinto, mi capacidad para ver lo que había que arreglar. De repente, todo tenía valor. Ya no era la mujer invisible en segundo plano. La gente me escuchaba cuando hablaba. Me miraban a los ojos. Me respetaban. Al principio era extraño que me reconocieran, que me escucharan. Después de años de encogerme para encajar en el mundo de Daniel, había olvidado lo que se sentía al ocupar un espacio. Y Emily no solo vio mi potencial, sino que lo celebró. ¿Sabes lo que pienso?, me dijo una noche durante una reunión tardía en la que revisábamos las cifras del programa y los comentarios de la comunidad. Creo que has sido una líder toda tu vida. Solo que nunca tuviste un título para ello. Aquellas palabras se me quedaron grabadas. Después de nuestra primera semana, empecé a ir al trabajo con ropa a medida que me había regalado Emily. Nada elegante, me dijo mientras me entregaba la caja. Solo algunas prendas que se ajustan a la mujer que veo. Me miré al espejo, y por primera vez en años, no vi a una criada cansada ni a una madre olvidada. Vi a una mujer con poder, con historia, con presencia. Mientras tanto, la vida de Daniel se desmoronaba. Emily no hablaba mucho de él, pero yo oía cosas. Rumores de conocidos comunes, noticias de contactos comunes. Tras la ruptura, su jefe empezó a investigar quejas internas. Resultó que la necesidad de Daniel de proyectar una imagen perfecta no era solo personal. También se había infiltrado en su vida profesional. Problemas éticos, tergiversaciones, reuniones discretas con recursos humanos que tuvieron consecuencias discretas. Perdió su trabajo, se mudó de su apartamento en un rascacielos, y terminó alquilando una habitación en el sótano de alguien en las afueras de la ciudad. Emily nunca se regodeó. Nunca lo utilizó para hacerle daño. Ella no era así. Pero yo, no voy a mentir, había una parte de mí que se sentía reivindicada. No porque quisiera que él sufriera, sino porque la vida tenía una forma de enseñarnos las lecciones que nos negábamos a aprender. Y Daniel,
Él había construido toda su identidad sobre una mentira. Una mentira que mantuvo empujándome a la sombra. Ahora, sin dinero, sin trabajo y sin matrimonio, no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. No supe nada de él, ni una disculpa, ni una explicación. Pero ya no la necesitaba. Me estaba convirtiendo en otra persona, en alguien que siempre había sido, pero que nunca me había permitido ser. Una tarde, Emily me invitó a participar en una mesa redonda en una conferencia sobre liderazgo femenino. Estaba nerviosa, sin saber qué podía decir para inspirar a alguien. Pero ella creía en mí. Quiero que escuchen tu historia, me dijo. La verdadera. Así que acepté. Me subí al escenario con un sencillo vestido azul marino, sostuve el micrófono con manos temblorosas y conté la verdad sobre lo que supone criar a un hijo sola. Sobre limpiar casas para gente que nunca me miraba a los ojos. Sobre dar y dar solo para ser olvidada. Y luego sobre encontrar algo que ni siquiera sabía que tenía. Poder. Valor. Mi propia voz. Cuando terminé, se hizo el silencio en la sala. Luego comenzaron los aplausos. Y esa noche me di cuenta de algo. No necesitas un foco para brillar. A veces, todo lo que necesitas es que alguien te diga que está bien dejar de esconderte. Y al final, dejé de esconderme. Era extraño cómo el mundo podía girar en silencio. Sin explosiones, sin grandes anuncios, solo pequeños cambios, una puerta que se cerraba, otra que se abría silenciosamente en otro lugar. Así fue como me enteré de que Daniel había perdido su trabajo. No se lo dijo él. Me lo contó una antigua vecina con la que seguía en contacto, una mujer a la que solía ayudar con la colada cuando le dolía la espalda. Me llamó una noche para charlar, y, en medio de la conversación sobre la graduación de su nieta, mencionó casualmente: «Ah, ¿y tu hijo? He oído que ya no trabaja, algo sobre problemas en la empresa». Al principio no reaccioné. Solo asentí y murmuré educadamente, pero después de colgar, me senté en la mesa de la cocina durante un buen rato, mirando al vacío y pensando. No era alegría lo que sentía. Tampoco era tristeza. Era algo más frío, algo inmóvil. Había construido toda su identidad en torno a escapar de la vida que le había dado, abriéndose camino con encanto, imagen y una distancia calculada. Pero cuando cayó el telón y la ilusión se derrumbó, no le quedó nada más que la verdad que había intentado ocultar con tanto ahínco. Y esa verdad era yo. Más tarde me enteré de que se había mudado al apartamento del garaje de un amigo. Ni siquiera un contrato de alquiler, solo un favor, alguien haciendo por él lo que yo había hecho durante años. Había llegado a la parte de la historia en la que el orgullo empieza a saber a óxido. No me puse en contacto con él, no por ira, sino porque no había nada más que decir. Había llegado a otra parte de mi viaje. La tutoría de Emily se había convertido en una verdadera colaboración. Ahora supervisaba las operaciones, gestionaba equipos, optimizaba sistemas, e incluso diseñaba una nueva iniciativa para poner en contacto a mujeres desfavorecidas con mentores profesionales. Con cada paso adelante, dejaba atrás un poco más de la mujer que solía ser. La que esperaba, la que tenía esperanzas, la que se mantenía pequeña. Pero no la borré. La honré. Era la razón por la que había sobrevivido. Me mudé a un nuevo lugar. No era lujoso ni enorme, pero era limpio, luminoso y mío. Tenía un jardín y planté girasoles a lo largo de la valla. Flores grandes y llamativas que se elevaban hacia el cielo sin complejos, tal y como yo había aprendido. Entonces, un día recibí un mensaje, no de Daniel, sino de uno de sus antiguos compañeros. Era breve. Sé que es algo personal, pero habla mucho de ti últimamente. Dice que la fastidió. Dice que no se dio cuenta de lo que tenía.
No respondí. Me quedé allí sentada, preguntándome cuánto tiempo tardaría en decirme esas palabras él en lugar de otra persona. Pasaron las semanas. Llegaban montones de correos electrónicos del programa de mentores. Historias de mujeres que encontraban trabajo, montaban negocios, reconstruían sus vidas. Cada vez que leía uno, veía un poco de mí misma en su trayectoria. A veces, por la noche, pensaba en Daniel, dónde dormiría, qué comería, qué se diría a sí mismo para superar cada día. Me preguntaba si echaba de menos el sonido de mi voz, si se arrepentía de cómo se encogía cuando aparecía en lugares públicos, de cómo bajaba la voz cuando decía que me ganaba la vida limpiando casas. No era lástima lo que sentía. Era distancia, la que solo se siente después de años de llevar una carga en soledad y finalmente decidir dejarla ir. Y entonces, una tarde, llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. No era ningún repartidor ni tenía ninguna cita. Cuando abrí, me quedé paralizada. Allí estaba Daniel. Más delgado, más pálido, con la ropa arrugada y los ojos cansados. Al principio no dijo nada, solo se quedó allí, mirándome como si no estuviera seguro de que fuera real. Yo no me moví. No dije nada. Y entonces, por fin, su voz rompió el silencio. Hola, mamá. Era la primera vez en años que le oía decirlo sin vacilar. Pero no le dejé entrar. Todavía no. Porque el perdón no es una puerta por la que se entra. Es un viaje. Y el mío acababa de empezar. Se quedó en el porche, como un niño otra vez. No era el hombre en el que se había convertido ni el hombre que tanto se esforzaba por ser. No llevaba traje de diseño ni tenía una postura perfecta. Solo Daniel, despojado por la vida, por la verdad, por las consecuencias. Hola, mamá, repitió, esta vez con voz más suave. La palabra mamá resonó como una pregunta que no estaba seguro de tener derecho a hacer. Mantuve su mirada durante un largo momento. Luego, con calma calculada, le dije: deberías irte. Su rostro se contrajo, confundido, tal vez incrédulo. No se lo esperaba. Probablemente pensaba que la puerta se abriría y yo le recibiría con los brazos abiertos. Que arreglaría todo como siempre había hecho. Por favor, susurró. Déjame hablar. Ya he oído suficiente cuando no me dejabas hablar, dije. Has tenido años para llamarme así. Llámame. Y ahora apareces porque tu vida se ha desmoronado. Abrió la boca para responder, pero levanté la mano. No voy a hacer esto en el porche, dije, sin cruzarme. Y hoy no, asintió lentamente. Está bien, lo siento. Cerré la puerta con suavidad y, por una vez, no lloré después. En lugar de eso, encendí la radio, preparé una taza de té y me senté en mi escritorio a revisar las propuestas para una nueva colaboración que Emily me había conseguido, una organización nacional sin ánimo de lucro que ayuda a mujeres mayores a reincorporarse al mercado laboral. Querían que dirigiera un programa regional. Yo, la mujer que una vez suplicó a desconocidos que la dejaran limpiar sus casas para que su hijo pudiera tener un futuro. Ahora me invitaban a ayudar a reconstruir el futuro de otras mujeres. La primera vez que conté mi historia en público, sentí como si abriera una herida. Estaba de pie en el escenario, bajo unas luces tenues, frente a un auditorio lleno de desconocidos. Me sudaban las manos. El corazón me latía con fuerza. Pero a medida que hablaba de criar a un hijo sola, de trabajar en empleos invisibles, de ser borrada, el público se fue callando. Y cuando terminé, se pusieron de pie, aplaudieron, algunas incluso lloraron. No porque mi historia fuera única, sino porque no lo era. Había tantas Marys ahí fuera, tantas mujeres que habían dado su vida por los demás y habían sido olvidadas. Así que seguí hablando. Seguí apareciendo. Podcasts, mesas redondas, seminarios web.
Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de mujeres que me decían: «Me has recordado quién soy». Nunca pronuncié el nombre de Daniel. No por rencor, sino por elección. Porque esa historia era ahora mía. Y poco a poco, ocurrió algo increíble. Me hice famosa. No como la madre de alguien, ni como la empleada de alguien, sino como yo misma. Una tarde, me invitaron a dar un discurso de apertura en una cumbre de mujeres en Dallas. Cientos de personas, cámaras, luces. Llevaba un vestido verde oscuro, joyas sencillas y el pelo recogido. Subí al escenario, miré al mar de mujeres, jóvenes, mayores, de todas las edades. Y dije la verdad. Me llamo Mary Thompson, dije. Y durante la mayor parte de mi vida, creí que no importaba a menos que ayudara a otra persona a brillar. Pero la verdad es que todos merecemos brillar. No solo entre bastidores, no solo cuando alguien nos lo permite, sino con valentía, en voz alta, por nosotros mismos. Los aplausos fueron atronadores. Y luego, al salir del escenario, vi a alguien de pie al fondo de la sala. Daniel. No estaba cerca. No había intentado acercarse a mí. Simplemente se quedó allí mirando, con el rostro impenetrable. Pero sus ojos ya no estaban llenos de arrogancia ni de vergüenza. Solo había algo más tranquilo, algo más parecido al reconocimiento. Se marchó antes de que pudiera hablar con él. Pero eso fue suficiente, porque por primera vez no corrí tras él. Seguí adelante y, esta vez, fue él quien me siguió. Una semana después volvió. Esta vez llamó suavemente, como alguien que pide permiso. Abrí la puerta. Nos quedamos en silencio. Dos sombras de una familia que una vez existió. Parecía más delgado de lo que recordaba. También más viejo. O tal vez era solo el peso que ahora llevaba, ese tipo de peso que no se posa sobre los hombros, sino sobre el alma. ¿Puedo pasar?, preguntó. No dije que sí, pero me hice a un lado. Se sentó en el sofá donde solía hacer los deberes, con las manos apretadas entre las rodillas. Me senté frente a él y esperé. Respiró hondo y exhaló lentamente. No sé por dónde empezar, dijo. Entonces di la verdad. Le respondí. Asintió con la cabeza, con la mirada perdida. Estaba avergonzado. Admitió. No de ti, de mí mismo, de cómo crecimos, de no haber tenido nunca suficiente. Pensaba que si fingía que no había pasado, por fin podría pertenecer a otro lugar. Se le quebró la voz. Y al intentar escapar de todo eso, te borré a ti, la persona que me lo dio todo. No hablaba. Me decía a mí mismo que era para protegerte, continuó. Que si la familia de Emily no conocía los detalles, no te juzgarían. Pero eso no era cierto. No te estaba protegiendo. Me estaba protegiendo a mí mismo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las apartó parpadeando. No te merecías esto. Nada de esto. Se me hizo un nudo en la garganta. No eran solo las palabras. Era la forma en que las decía. Como un hombre que por fin se había reconciliado consigo mismo. No espero que me perdones, dijo en voz baja. Pero quería que lo supieras. Veo lo que he hecho y lo siento. Lo miré durante un largo rato. Este era el niño que había criado. El que solía quedarse dormido a mi lado en el autobús después del colegio, agarrando su mochila como si contuviera el mundo. El que solía escribirme notas que decían: «Eres la mejor madre del mundo». Y ahora estaba allí, destrozado, arrepentido, inseguro. De nuevo un niño, pero por fin un hombre. Nunca dejé de quererte, le dije. Ni siquiera cuando intentaste destruirme, ni siquiera cuando eso me destrozó. Levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. Entonces, ¿por qué no acudiste a mí? Me recosté en la silla y crucé las manos. Porque por fin aprendí que amar no significa perderte a ti mismo, le dije.
Tenía que elegirme a mí por una vez. Asintió lentamente. Ahora lo entiendo. Me levanté y me acerqué a la pequeña estantería que había junto a la ventana. Saqué una fotografía. Una de nosotros de hace años, él en la escuela secundaria, sonriendo, con el brazo sobre mi hombro. «Has olvidado de dónde vienes», le dije, entregándosela. Pero yo no. Sostuvo la foto como si fuera a romperse. «No sé cómo arreglar esto», dijo con voz débil. Me senté a su lado, con tono firme. «No lo arregles. Vive con ello. Llévala contigo. Y hazla mejor». Asintió, incapaz de hablar. Nos quedamos sentados en silencio. No era un silencio doloroso, sino sanador. A medida que la luz de la ventana se desplazaba por la habitación, me di cuenta de que ya no estaba enfadada. No estaba esperando nada. La disculpa que creía que nunca escucharía había llegado y, aunque no cambiaba el pasado, suavizó algo afilado dentro de mí. Perdonar no significaba olvidar. Significaba que era libre. Se levantó para marcharse. No lo abracé. No le dije que se quedara, pero lo acompañé hasta la puerta. Y antes de irse, se volvió hacia mí. «Estoy orgulloso de ti, mamá», dijo. «Ojalá te lo hubiera dicho antes». Asentí con la cabeza. «Tú también tendrás que vivir con ello». Y entonces se marchó, y yo me quedé en mi silencioso apartamento sintiéndome más completa que nunca. No porque hubiera vuelto, sino porque ya no lo necesitaba. El sobre pesaba poco en mis manos. Solo contenía una hoja de papel. Lo había escrito como escribía todo últimamente. Despacio, con deliberación, sin disculpas, sin ira, sin necesidad de respuesta, solo con la verdad. Lo cerré, escribí su nombre en el frente y lo envié por correo esa misma tarde. Sin remitente. No lo necesitaba. Dentro había escrito: «Siempre estuve delante de ti. Tú decidiste no verme, pero yo te veía. Te veía a ti. Veía al niño asustado que intentaba encajar. Al hombre que intentaba huir de su pasado. Me enterraste en la vergüenza. Pero yo seguí creciendo. Te perdoné mucho antes de que me lo pidieras. No porque te lo merecieras, sino porque yo necesitaba ser libre. Siempre te querré. Pero ahora me amo a mí misma. Tendrás que encontrar tu propio camino de vuelta. Estaré aquí cuando lo hagas, Mary». No esperaba una respuesta, ni la necesitaba. Los meses que siguieron fueron intensos, no ajetreados, intensos. Cada día traía algo nuevo. Un taller que impartir, una historia que escuchar, una mujer a la que orientar. Reí más, cociné más, volví a plantar girasoles, pero esta vez en el jardín delantero. Quería que todo el mundo los viera. Grandes, brillantes, sin vergüenza. Y entonces llegó la invitación a una cumbre nacional sobre el empoderamiento de la mujer. La ponente principal se había retirado. Me querían a mí. Volé a Nueva York y me puse un traje azul marino que Emily me había elegido. Estaba detrás del escenario mientras el público murmuraba con expectación. Cuando dijeron mi nombre, los aplausos se alzaron como una ola. Salí a la luz. Cientos de ojos me observaban mientras cruzaba el escenario. Cogí el micrófono, sonreí y comencé. Me llamo Mary Thompson. Durante la mayor parte de mi vida, creí que el amor significaba sacrificio. Pensaba que ser invisible era parte de ser una buena madre, una buena mujer. Pero estaba equivocada. No hay que desaparecer para ser importante. No hay que sufrir para ser importante. Y no hay que callarse para ser respetada. Conté mi historia, cada doloroso detalle, las largas horas, los sueños rotos, la traición, el despertar. Conté cómo dejé de esperar a que me eligieran y me elegí a mí misma. Cuando terminé, el silencio era denso, cargado de emoción. Luego llegaron los aplausos. No eran aplausos de cortesía, eran aplausos atronadores. Al salir del escenario,
Muchas personas se acercaron para estrecharme la mano. Había ojos llenos de lágrimas. Las mujeres me susurraban. Gracias. Esa es mi historia también. Me has dado esperanza. Y entonces, entre la multitud, lo vi. Daniel. No iba bien vestido. No intentaba acercarse. Solo estaba allí, de pie, mirando en silencio. Nuestras miradas se cruzaron. No sonreí. Él no me saludó con la mano, pero en ese segundo de silencio, todo quedó dicho. Por fin me había visto de verdad, y yo lo había visto a él. No como un error, ni como una herida, sino como parte del viaje que me había traído hasta allí. Me di la vuelta y bajé del escenario, con las cálidas luces sobre mis hombros. Ya no era la mujer que esperaba en un rincón. Ya no era la madre que suplicaba que la reconocieran. Era Mary Thompson, y había resucitado. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.